¿Qué tal, amigos, hermanos, queridos? Estamos comenzando con otro bloque más sobre la persona del Espíritu Santo. Es interesante ir viendo en la medida que avanzamos en las Escrituras cómo esta persona hermosa del Espíritu, llena de gracia, va moldeando la iglesia, le va dando forma, la va enseñando, realmente va mostrando la voluntad del Padre en todas aquellas cosas que tienen que ser cambiadas, derribadas, transformadas y tomando una nueva dimensión de fe. Vemos, por ejemplo, en el capítulo 10, versículo 14, el Espíritu está aquí obrando y irrumpe contra algo muy fuerte, ¿no? La tradición que los discípulos traían y los hace libres. Nosotros tenemos que entender que la iglesia de Jerusalén era una iglesia de hermanos judíos que no habían abandonado alguna de sus tradiciones. Ellos seguían con los mismos cuidados que habían aprendido porque era parte de su cultura, el lavamiento de las manos, la circuncisión y todas las costumbres que traían como pueblo. Después, en la iglesia de Siria es cuando comienzan a liberarse de todas esas cosas y bueno, ahí hay un concilio donde permite que esas tradiciones no continúen. Pero aquí nos encontramos con Pedro, que está teniendo una experiencia muy fuerte. Él sube a orar a la azotea y tiene un éxtasis y entonces empieza a ver un lienzo que desciende con toda clase de animales inmundos para la tradición y una voz que le dice que coma, que mate y que coma. Y Pedro se niega. Entonces Pedro dijo: Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común, le dice. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. O sea, a Pedro se le estaban derribando las fortalezas de las tradiciones religiosas que él tenía. Y Dios lo estaba llamando a abrir una puerta hacia los gentiles, porque iba a tener que ir a la casa de Cornelio. Realmente era una situación muy dura para Pedro, y para eso es necesario que se manifiesten los dones. Cuando los dones se manifiestan, nosotros empezamos a entender. Y aquí le viene a Pedro esta palabra, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. O sea, el Espíritu, a través de la palabra de ciencia, le avisa que aquellos hombres que Cornelio había enviado para buscar a un tal Pedro, para que le enseñara el camino de la salvación, porque tenemos que entender que Dios se autolimitó a los hombres y es la iglesia la que enseña el camino de la salvación. Así que Pedro es visitado por estos hombres y le cuesta a Pedro, porque Pedro, cuando llega a la casa de Cornelio, le dice: tú sabes que me es inmundo entrar en tu casa. Así que el Espíritu tuvo que seguir trabajando con Pedro y se tuvo que producir un bautismo del Espíritu Santo antes del bautismo en agua, para que Pedro quedara convencido de que ellos tenían que ser bautizados porque eran hombres piadosos y temerosos de Dios. Eso es lo que hacen las estructuras. Las estructuras nos dan un orden que parece que si no es cumplido como ley, Dios no obra. Y Dios obra con soberanía, con libertad y con el corazón de las personas, porque Él es el que ve cómo están los corazones para recibir su palabra y para entrar en su reino. Así que aquí vemos que
le da ciencia o conocimiento y le avisa. El Espíritu avisa. El Espíritu avisa muchas cosas, el Espíritu advierte. Tenemos que estar atentos. A veces el Espíritu nos está hablando y nosotros estamos distraídos o nos pasan cosas y no nos damos cuenta que es el Señor que las está produciendo. Pero avisa también de los peligros, avisa también de aquellas cosas que son para hacernos daño, porque Él ha prometido cuidarnos. Yo recuerdo en una oportunidad, nosotros teníamos una vecina enfrente de nuestra casa que, si bien le predicábamos el Evangelio y a veces venía a nuestros encuentros caseros, sabíamos que ella andaba en cosas pesadas en el mundo espiritual. Estábamos tratando de evangelizarla. En un tiempo ella no estuvo, unos días, y vino alguien y nos dijo que tenía una planta para ella, que si la podía dejárnosla a nosotros, que se la cuidáramos, y cuando ella viniera, que se la diéramos. Y empezamos a tener algunas dificultades en nuestra casa, hasta que el Espíritu nos avisó y nos advirtió, y investigamos la planta, la desenterramos y vimos que tenía un trabajo hecho en la tierra, enterrado debajo de la planta. El Espíritu Santo nos guarda. Tenemos que creerle a Dios, tenemos que estar dependiendo de Él. Y realmente también nos hace cambiar el punto de vista de muchas cosas. Dice en el capítulo 11, 28, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucede en tiempo de Claudio. Aquí vemos a alguien profetizando, alguien trayendo una palabra que cambia el punto de vista que ellos tenían, que los hace prepararse para ese hambre y enviar ofrendas, pero también pueden venir palabras que nos adviertan de otras cosas, para cambiar puntos de vista. Estando en otro encuentro de matrimonios, en la época que íbamos a muchos encuentros de matrimonio, yo tuve una palabra para una persona que era una palabra fuerte, porque yo había estado hablando del vino nuevo y de las características cálidas que el vino tiene como una forma de mostrar ciertas virtudes. Y cuando me acerqué a orar por este matrimonio, la palabra fue tremenda, porque son esas palabras que uno no sabe si darlas o no darlas. Y le dije, el Señor me dice que no sos vino, que sos vinagre. La verdad, era en el interior. Este hermano, un hombre de campo, se lo veía fuerte. Había que animarse a darle la palabra. Yo era más joven. Y la verdad que el hombre se quebró, y a la noche tuvimos la reunión congregacional y él pasó al frente a pedir perdón a la esposa y a los hermanos, porque él había entendido por el Espíritu que hasta el momento había sido un hombre agrio, que había sido vinagre y que ahora quería ser un vino añejo con sabor agradable. Dios hace esas cosas, nos sorprende, nos acaricia, nos estimula, nos anima, y a veces, aunque parezca duro, aunque parezca que son palabras no espirituales ni son versículos bíblicos, el Espíritu obra. Así que el Espíritu obra también cambiando a veces nuestra forma de orar. Nosotros tenemos formas adoptadas, formas aprendidas, formas que tienen que ver con el ambiente en que nos hemos formado. Tenemos muchas cosas que oramos innecesariamente, repetimos muchas palabras. Un hombre muy sabio, un pastor con el cual tuve el privilegio de servir, le decía siempre a los hermanos: cuando estés en tu casa y te pongas a orar, prende el grabador y después escuchate, y vas a ver cómo tu oración va a cambiar cuando te escuches
decir tantas veces lo mismo. Era una muy buena recomendación. El Señor no necesita que le digamos Señor a cada rato. Cuando nosotros tenemos una conversación con alguien que amamos, no le estamos diciendo el nombre cada vez que estamos diciendo una frase, ni explicándole todo. El Señor no necesita que le expliquemos necesariamente todo lo que hicimos, lo que queremos hacer o lo que Él debería hacer. Tenemos que ser sencillos en nuestra oración y no repetir innecesariamente. Y Pedro estaba preso y la iglesia cambió su forma de orar y Pedro fue liberado. ¿Qué oraba la iglesia? Simplemente que los dejaran en libertad. Si nosotros tuviéramos que orar por un hermano que está preso injustamente como lo estaba Pedro, dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Estaban matando a los discípulos, realmente había que orar. Nosotros por lo general cuando oramos por situaciones así, no solamente pedimos que la persona sea liberada de ese mal que lo tiene o de esa cárcel que lo tiene, que no necesariamente las cárceles son con rejas. Muchas veces las cárceles son situaciones, son enfermedades, son angustias, son tormentos, son depresiones. Y nosotros le explicamos a Dios todo lo bueno que sería que se sanara, todo lo que podría padecer, entonces le hacemos todo un relato cuando lo que el Señor nos enseña a hacer es a declarar sana a la gente. En el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, nombrando cuál es la circunstancia, sin necesidad de explicarle que fue al médico, que lo operaron o que le hicieron tal cosa, que ahora tiene tal otra. Tenemos que entender que el Espíritu todo lo ve, todo lo sabe, que Dios es omnisciente, es omnipresente, es todopoderoso. Así que la iglesia había cambiado su forma de orar también. Y el Espíritu, en estos tiempos donde hay tantas voces y hay tantas situaciones, hay tantos criterios, en oración simplifica los conflictos y nos guía a tomar decisiones sabias. En el 15:28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más que a estas cosas necesarias. ¿Cuándo podemos decir y cuándo hemos dicho, después de orar, nos parece bien al Espíritu Santo y a nosotros? Parece muy arrogante tal vez, pero necesitamos esa experiencia. Necesitamos saber que la persona del Espíritu Santo señorea a la iglesia, que es la que la gobierna, que es a quien nosotros le debemos obediencia, que es la que nos tiene que guiar y que tenemos que estar atentos a su voz y ser sensibles a lo que el Espíritu Santo está queriendo realizar. Para eso necesitamos también la guía del Espíritu Santo. Necesitamos de hermanos llenos del Espíritu Santo, con discernimiento, con dones. Necesitamos realmente reconocer los dones que hay en la iglesia, las distintas gracias para tomar las mejores decisiones y poder decir que no solamente nosotros hemos decidido hacer algo, sino que el Espíritu Santo y nosotros. Ellos no le querían imponer más cargas, no querían imponerle las cargas que tenían culturales y los libran de todo peso de la circuncisión y de todas las limitaciones y tradiciones religiosas para que realmente ellos puedan en libertad adorar a Dios. Es una iglesia nueva que Dios está levantando. Es la iglesia de Antioquía, fue una iglesia que nunca tuvo conflictos, que llegó a tener más de 100.000 miembros, que se desarrolló, que creció, que tuvo la buena mirada de las autoridades, que no fue perseguida, que funcionaban por las casas, que no tenían un lugar en común donde reunirse, donde fueron poblando barrios para estar juntos y poder verse
y de vez en cuando en algún lugar muy extraordinario podían hacer algún tipo de encuentro todos juntos. Es una iglesia que tuvo milagros, es una iglesia que no tuvo conflictos, que no tuvo divisiones, que no tuvo correcciones apostólicas. Es una iglesia que fue diferente y que no hizo absolutamente nada de lo que había hecho la iglesia de Jerusalén. Así que nosotros tenemos que ver que Dios tiene una multiforme gracia para moverse, para otorgar, para que nosotros nos desarrollemos, siempre y cuando estemos dependiendo del Espíritu Santo, porque fue enviado para que sea honrado de la misma manera que Cristo y para que Él nos lleve a un mayor conocimiento de la persona del Señor Jesús. Hermanos, un gusto seguir con este tema. Es realmente apasionante para mí, espero que también para ustedes, y que en este tiempo podamos fortalecernos en el Espíritu porque estamos necesitando realmente subir a nuevos umbrales de fe y de confianza en lo que Dios está queriendo hacer a través de su iglesia. Los abrazo en el amor del Señor. Hasta la próxima.